En esta sección vamos a analizar la segunda etapa en la deidad del Hijo de Dios, la ejecución del plan de redención, versículos 7 y 8 de Filipenses 2. Dice así los versos mencionados: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta fase, el plan divino de la salvación establecido desde la eternidad alcanza su clímax. En este paso vital encontramos una autohumillación y condescendencia voluntaria de la naturaleza humana del Hijo. En lugar de considerar su igualdad con Dios como algo que pudiera usarse para su propio beneficio, Cristo eligió el camino de la humillación obediente, lo cual lo condujo a la encarnación y finalmente a la muerte. Es esencial aclarar que en este proceso el Hijo no renunció a su divinidad, o como lo menciona el comentario bíblico de la palabra, no es necesario imaginar que la frase significa que Cristo descartó las sustancias o esencias divinas. Pablo nos aclara que el despojo o vaciamiento de sí mismo no implica una pérdida de su naturaleza divina, sino más bien un acto de humildad. Este despojo consistió en tomar la forma de un esclavo, naciendo en semejanza humana. Así, el Hijo asumió una condición de siervo mientras permanecía plenamente divino. El concepto de despojarse a sí mismo o vaciamiento de Cristo es básico para nuestro estudio. La palabra griega eαυτou kenou, que se traduce como se despojó a sí mismo, está compuesta por el pronombre reflexivo eαυτou, que significa a sí mismo, y el verbo auristo activo kenou, traducido como se despojó o vació. Este uso del verbo indica que el acto de vaciarse fue una elección voluntaria de Jesús. Recordemos que el castellano, al igual que el griego, distingue entre la voz activa y la voz pasiva del verbo. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, a Juan se le amarraron los cordones del zapato. En este caso, Juan no actúa, sino que es el objeto de la acción. En cambio, en la voz activa, el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, Juan se amarró los zapatos. Aquí, la acción procede del propio sujeto y recae sobre sí mismo. Esta distinción es importante porque el texto bíblico afirma que Cristo se despojó a sí mismo. El uso de la voz activa indica que Él llevó a cabo voluntariamente ese acto. No fue despojado por el Padre. Esto muestra que el despojo no fue el resultado de una subordinación impuesta, sino una decisión libre del propio Hijo. De manera análoga, en la frase se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Pablo emplea el verbo griego tapeinou en forma activa, lo que subraya que la humillación fue una acción llevada a cabo por Cristo mismo. El pronombre reflexivo eαυτou refuerza que Jesús actuó sobre sí mismo en este proceso de humillación. Esto enfatiza que Jesús tomó la iniciativa de despojarse y humillarse voluntariamente y no como resultado de la acción del Padre, o como lo expresa Motier. Este acto se llevó a cabo por la voluntad y el consentimiento del Señor Jesús mismo. Nadie más lo hizo. Él se humilló a sí mismo. Otro aspecto significativo que merece atención es que cuando el texto afirma que el Hijo se hizo obediente, se está señalando que esta obediencia no fue ofrecida antes de su
autohumillación en el contexto del plan de redención. Pablo podría haber utilizado el verbo estático eimi para expresar que la obediencia del Hijo era una característica inherente a él antes de su vaciamiento y autohumillación. Sin embargo, el apóstol optó por el verbo dinámico ginomé, que se traduce como haciéndose, para indicar un proceso de cambio. Esto sugiere que el Hijo pasó de no ofrecer obediencia antes de la ejecución del plan de la salvación a hacerse obediente en el momento de su vaciamiento y autohumillación. Dicho en otras palabras, Pablo destaca que la obediencia del Hijo fue una experiencia nueva que ocurrió en el contexto de su vaciamiento y humillación. Esta obediencia no era inherente antes de la encarnación, sino que se manifestó como un resultado directo de su decisión consciente y voluntaria de someterse al plan de redención. Así, el pasaje refleja tanto la plenitud de la divinidad de Cristo como la profundidad de su sacrificio voluntario en el cumplimiento del plan divino. En palabras de Ben Winterington III, el Hijo no era inherentemente obediente o conforme a la palabra y voluntad de Dios por naturaleza. Él se hizo obediente. Su decisión voluntaria fue crucial y decisiva. Su obediencia no fue automática o inherente. Tuvo que elegir. Jesús solo puede servir de ejemplo moral si su humildad obediente fue voluntaria y no automática o forzada. O como dice Crisóstomo sobre este versículo, una persona solo puede ser humilde si se humilla a sí misma, no si es humilde por necesidad. De modo que los términos de los versos 7 y 8 muestran que la sumisión del Hijo al Padre, manifestada en su aceptación de la forma de siervo y el abandono de los honores y las glorias celestiales, ocurre exclusivamente en la ejecución del plan de redención y relacionada a su naturaleza humana, no a la divina. El texto no sugiere ninguna subordinación del Hijo al Padre antes de esta etapa redentora. En la eternidad pasada, el Hijo existía en plena igualdad con el Padre.